Mi nombre es Javier, y esto me ocurrió cuando decidí pasar un fin de semana en un pequeño pueblo rural para desconectarme del estrés de la ciudad. El lugar era pintoresco, rodeado de bosques y con un lago cristalino que parecía salido de un cuento de hadas. El primer día, después de instalarme en una cabaña cercana al lago, decidí explorar los alrededores. Mientras caminaba por la orilla, una anciana del pueblo se me acercó y me advirtió que no me acercara al lago al anochecer. Su mirada era seria y su voz temblaba ligeramente. Me habló de la leyenda de la Dama del Lago, una mujer que, según la historia, había sido traicionada por su amante y se había ahogado en el lago. Desde entonces, su espíritu vagaba por las aguas, buscando vengarse de los hombres que se acercaban al lago después del anochecer. Esa noche, a pesar de la advertencia, la curiosidad me venció. Me acerqué al lago cuando el sol ya se había ocultado. El ambiente era inquietantemente silencioso. De repente, vi algo moverse en el agua. Una figura femenina emergió lentamente del lago. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La Dama del Lago se acercaba más y más, y cuando estaba a solo unos metros de mí, habló con una voz gélida. «¿Por qué has venido aquí?» No pude responder. De repente, sentí una mano helada agarrar mi muñeca y un dolor intenso en el pecho. Desperté al día siguiente en la orilla del lago, con el amanecer iluminando el agua tranquila. No había señales de la dama, pero mi muñeca tenía una marca rojiza, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Regresé a la cabaña, empacando mis cosas apresuradamente. Mientras me alejaba del pueblo, la imagen de la dama y su voz resonaban en mi mente. Nunca volví a acercarme a un lago al anochecer. Después de regresar a la ciudad, me encontré investigando más sobre la leyenda. Descubrí que muchos hombres habían desaparecido misteriosamente cerca de ese lago a lo largo de los años. Las historias eran similares, todos habían sido advertidos y todos habían ignorado la advertencia. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que la Dama del Lago me arrastraba hacia las profundidades, su rostro desfigurado por la traición y el odio. Una noche, decidí compartir mi experiencia con un amigo cercano. Carlos, siempre escéptico, se rió y sugirió que todo había sido un sueño inducido por el estrés. Pero yo sabía que lo que había visto y sentido era real. Carlos, en su afán por demostrarme que estaba equivocado, decidió acompañarme al pueblo el siguiente fin de semana. Regresamos al pueblo y nos instalamos en la misma cabaña. La anciana nos vio y su expresión se oscureció. «No deberíais haber vuelto», dijo, pero Carlos no le prestó atención. Esa noche, Carlos insistió en ir al lago conmigo. A regañadientes, lo acompañé, con la esperanza de que al ver la dama, él también se diera cuenta del peligro. El lago estaba tranquilo al anochecer, pero una vez más, el ambiente se volvió pesado y opresivo. De repente, la figura de la dama emergió del agua. Carlos, inicialmente incrédulo, quedó paralizado por el miedo. La dama se acercó a él y, al igual que conmigo, preguntó, «¿Por qué has venido aquí?» Carlos no pudo responder. Ella extendió su mano y lo agarró por el brazo, su toque parecía congelante. Intenté intervenir, pero una fuerza invisible me mantuvo en mi lugar. Vi cómo Carlos era arrastrado lentamente hacia el agua. Sus gritos de ayuda resonaban en la noche, pero no había nada que pudiera hacer. La Dama del Lago lo sumergió en el agua, y todo quedó en silencio. La figura desapareció, y yo caí al suelo, libre de la fuerza que me retenía. Desperté solo en la orilla del lago, con el amanecer rompiendo el horizonte. Carlos había desaparecido sin dejar rastro. Volví al pueblo en estado de shock, y la anciana me recibió con una mirada de tristeza. «Nunca aprenderán», murmuró antes de alejarse. Desde entonces, he vivido con la culpa de haber llevado a Carlos a su perdición. La Dama del Lago sigue siendo una presencia constante en mis pesadillas, y cada vez que veo un lago, recuerdo esa noche y el precio de la curiosidad y la incredulidad. Mi nombre es Laura, y soy fotógrafa de paisajes. En uno de mis viajes, decidí visitar un pequeño pueblo que tenía una iglesia antigua con un campanario que quería fotografiar. El lugar era encantador durante el día,
pero algo en el aire cambiaba al caer la noche. Los aldeanos evitaban la iglesia después del anochecer. Me contaron historias sobre un antiguo sacerdote que, al morir, juró proteger el pueblo desde el campanario. Sin embargo, con el tiempo, su espíritu se volvió vengativo, atacando a cualquiera que se acercara de noche. La primera noche, no pude resistir la tentación y fui a la iglesia con mi cámara. Subí al campanario, que crujía con cada paso que daba. Al llegar arriba, instalé mi equipo y comencé a tomar fotos. De repente, escuché el sonido de una campana. Era imposible, ya que no había nadie más allí. El sonido se hizo más fuerte, y sentí una presencia detrás de mí. Al girar, vi una figura encapuchada, con un rostro desfigurado por el odio. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó con una voz gutural. Intenté huir, pero la puerta del campanario se cerró de golpe. La figura se acercó más, y una fuerza invisible me levantó del suelo, lanzándome contra la pared. Sentí que perdía el conocimiento mientras el espíritu murmuraba maldiciones en un idioma antiguo. Desperté al día siguiente en el suelo del campanario, con la luz del sol entrando por las ventanas rotas. Salí de la iglesia tambaleándome, sin mi cámara y con un dolor intenso en todo el cuerpo. Nunca volví a ese pueblo, pero a veces, en mis pesadillas, todavía escucho el sonido de aquella campana. A medida que pasaban los días, las pesadillas se hicieron más frecuentes. En ellas, siempre me encontraba subiendo las escaleras del campanario, solo para enfrentarme a la figura encapuchada una y otra vez. Cada noche, las maldiciones en el antiguo idioma resonaban en mis oídos y me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Finalmente, decidí investigar más sobre la historia del sacerdote. Descubrí que su nombre era Padre Rodrigo y que había servido en la iglesia durante más de 50 años. Según los registros, era un hombre devoto, pero algo cambió en sus últimos años. Se volvió amargado y vengativo, especialmente después de la muerte de su hermana en un accidente trágico. Creía que el pueblo no había hecho lo suficiente para salvarla y juró proteger el campanario incluso en la muerte, pero su espíritu se corrompió por el odio. Decidida a poner fin a mis pesadillas, regresé al pueblo con un plan. Había leído que los espíritus atormentados a menudo podían ser apaciguados si se resolvían los asuntos que los mantenían anclados al mundo. Llevaría a cabo un ritual de perdón en el campanario, esperando liberar al padre Rodrigo de su tormento. Llegué al anochecer, armada con velas, incienso y un libro de oraciones antiguas. Los aldeanos me miraban con recelo, pero nadie intentó detenerme. Subí las escaleras del campanario, mi corazón latiendo con fuerza. Encendí las velas y el incienso, y comencé a recitar las oraciones. El sonido de la campana comenzó nuevamente, y la figura encapuchada apareció. Sus ojos brillaban con furia, pero esta vez no sentí el mismo terror. Continué recitando las oraciones, pidiendo perdón y liberación para el alma del padre Rodrigo. La figura se detuvo, y por un momento, el odio en sus ojos pareció disiparse. La campana dejó de sonar y el ambiente se volvió más ligero. Sentí una mano invisible tocar mi hombro, pero esta vez no era fría ni amenazante. «Gracias», susurró una voz antes de desvanecerse. Desperté al día siguiente en el suelo del campanario, pero esta vez no sentía dolor ni miedo. Sabía que el padre Rodrigo había encontrado paz. Bajé las escaleras con una sensación de alivio. Los aldeanos me miraron con curiosidad y les conté lo que había sucedido. Desde entonces, el campanario dejó de ser un lugar de temor. Los aldeanos comenzaron a cuidar la iglesia y a recordar al padre Rodrigo con cariño. Mis pesadillas cesaron, y aunque nunca recuperé mi cámara, sentí que había ganado algo mucho más valioso, la paz para un alma atormentada y para mí misma. Mi nombre es Roberto. Decidí mudarme a un pequeño pueblo para escapar del bullicio de la ciudad. Encontré una casa antigua y encantadora que compré por un precio increíblemente bajo. Los vecinos evitaban hablar de la casa, pero no le di importancia. La primera noche en mi nueva casa, mientras desempacaba, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros. Provenían del sótano. Decidí investigar y bajé con una linterna.
El sótano estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo. De repente, los susurros se convirtieron en gritos. Vi sombras moverse a mi alrededor y una figura oscura se materializó frente a mí. Era un hombre con el rostro desfigurado, los ojos llenos de odio. «Esta es mi casa», dijo con una voz profunda y aterradora. Intenté retroceder, pero tropecé y caí. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera aplastando. Desperté horas después en el suelo del sótano. Los susurros habían cesado, pero el miedo persistía. Los vecinos me contaron que la casa había pertenecido a un hombre que murió en circunstancias misteriosas, y su espíritu nunca encontró paz. Decidí vender la casa y marcharme del pueblo. Nunca supe exactamente qué ocurrió en ese sótano, pero los susurros y la figura oscura se quedaron grabados en mi mente. Desde entonces, evito las casas antiguas, temiendo encontrarme con otro espíritu vengativo. Sin embargo, el proceso de vender la casa no fue tan sencillo. Parecía que cada vez que intentaba contactar a un comprador potencial, algo salía mal. Las puertas se cerraban de golpe, los documentos desaparecían misteriosamente y los susurros se volvían más intensos. Era como si el espíritu del hombre estuviera decidido a mantenerme allí. Una noche, mientras intentaba dormir, los susurros se convirtieron en gritos desesperados. Las palabras eran claras: «Ayúdame». Comprendí que el espíritu no buscaba venganza, sino liberación. Decidí investigar más sobre su historia. Descubrí que su nombre era Alejandro y que había sido acusado injustamente de un crimen y ejecutado en el sótano de la casa. Su espíritu estaba atrapado, clamando justicia. Con la ayuda de un historiador local, encontré pruebas de su inocencia. Decidí realizar un ritual de liberación para ayudar a Alejandro a encontrar la paz. El ritual requería que leyera en voz alta un documento que exoneraba a Alejandro mientras encendía velas en el sótano. La noche del ritual, bajé al sótano con el documento y las velas. Encendí las velas y comencé a leer en voz alta. Los susurros se intensificaron y las sombras se arremolinaron a mi alrededor. Sentí una presencia más fuerte que nunca, pero continué leyendo. Cuando terminé, un viento gélido apagó las velas y las sombras se desvanecieron. Desperté en el suelo del sótano, pero esta vez el ambiente era tranquilo. Sentí una paz que no había experimentado desde que me mudé a la casa. Subí las escaleras y vi a un hombre parado en la puerta. Era Alejandro, pero su rostro ya no estaba desfigurado por el odio. «Gracias», dijo antes de desvanecerse. Desde ese día, la casa dejó de ser un lugar de susurros y miedo. Los vecinos comenzaron a visitarme, curiosos por la transformación. Logré vender la casa a una joven pareja que buscaba un nuevo comienzo. Al dejar el pueblo, sentí que había hecho algo significativo, no solo para Alejandro, sino también para mí mismo. Soy Marta, y siempre me ha gustado el senderismo. Un fin de semana, decidí explorar un bosque cercano a un pequeño pueblo del que había oído hablar. Los aldeanos me advirtieron que no entrara en el bosque al caer la noche, pero pensé que solo eran supersticiones. El primer día, el bosque era hermoso y tranquilo. Pero al anochecer, algo cambió. El aire se volvió pesado y el silencio era inquietante. Intenté regresar al pueblo, pero me perdí. La oscuridad era total y comencé a escuchar pasos detrás de mí. De repente, vi una luz a lo lejos y me dirigí hacia ella. Llegué a un claro donde había una vieja cabaña. La puerta estaba entreabierta y entré buscando refugio. Dentro, había velas encendidas y un ambiente opresivo. En una esquina, vi a un hombre sentado, su rostro pálido y sus ojos vacíos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó sin mover los labios. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Antes de poder responder, las sombras de la cabaña cobraron vida y comenzaron a rodearme. El hombre se levantó y se acercó lentamente, su mirada fija en mí. Intenté huir, pero la puerta se cerró de golpe. Las sombras me atraparon y una fuerza invisible me arrastró hacia el hombre. Sentí que me desvanecía mientras las voces de las sombras susurraban en mi oído. Desperté al día siguiente en el borde del bosque, con los primeros rayos del sol iluminando mi camino de regreso al pueblo. Los aldeanos me encontraron y me llevaron a un lugar seguro.
Nunca supe qué eran esas sombras ni quién era el hombre de la cabaña, pero desde entonces evito los bosques al anochecer. Decidí investigar la historia del bosque y descubrí que, hace muchos años, había sido el hogar de un hombre llamado Tomás. Según las leyendas locales, Tomás era un ermitaño que vivía en la cabaña del Claro. Se decía que tenía habilidades místicas y que ayudaba a los aldeanos con sus problemas a cambio de comida y suministros. Sin embargo, un día, los aldeanos dejaron de visitarlo. Nadie sabe exactamente por qué, pero algunos dicen que comenzó a practicar magia oscura. Tomás murió solo en su cabaña, y desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Se dice que atrae a los viajeros perdidos y los mantiene atrapados en su bosque, buscando compañía en su eterna soledad. Decidí que debía intentar liberarlo, como lo había hecho con Alejandro. Regresé al bosque con un plan. Llevé conmigo un diario antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Era el diario de Tomás, lleno de sus pensamientos y rituales. Creí que si realizaba uno de sus antiguos rituales de liberación, podría ayudar a su alma a encontrar la paz. La noche en que decidí llevar a cabo el ritual, el bosque estaba más oscuro y silencioso que nunca. Llegué al claro y encendí las velas dentro de la cabaña. Comencé a leer el diario en voz alta, recitando las palabras del ritual. Las sombras cobraron vida nuevamente, pero esta vez no sentí miedo. Sentí compasión por Tomás y su soledad. Mientras leía, la figura de Tomás apareció frente a mí, pero su expresión era diferente. Ya no había vacío en sus ojos, sino tristeza y arrepentimiento. «Gracias», susurró mientras las sombras se desvanecían y una luz suave llenaba la cabaña. Desperté al día siguiente en el claro, con el sol iluminando el bosque de una manera que nunca había visto antes. El ambiente ya no era opresivo. Los aldeanos me encontraron y me recibieron con gratitud. Les conté lo que había sucedido y, desde entonces, el bosque dejó de ser un lugar temido. Los senderos del bosque se convirtieron en rutas populares para excursionistas, y la cabaña de Tomás fue restaurada como un monumento a su memoria. Desde entonces, he continuado mis exploraciones, pero siempre recordando las lecciones aprendidas en ese bosque. Incluso los espíritus más atormentados pueden encontrar la paz si alguien les muestra compasión y comprensión.